A ver, seamos sinceros, el libro de Números, su nombre como que no invita mucho a la aventura, ¿verdad? Suena más a un libro de contabilidad viejísimo, lleno de censos, leyes medio raras y un montón de rebeliones en el desierto. Es muy fácil perderse en esas páginas. Pero, ¿y si les dijera que este libro es en realidad una historia épica diseñada con un cuidado impresionante? Una historia de fracaso y esperanza que de hecho define todo lo que viene después en la Biblia. Para desentrañar esta épica, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué su nombre, Números, es solo la portada del libro, no la historia completa. Luego, nos vamos a meter de lleno en la historia trágica de la generación rebelde. De ahí, vamos a tomar un desvío bastante extraño con un profeta llamado Balaam. Y después, seremos testigos del nacimiento de una nueva generación llena de promesas. Y al final, vamos a descubrir el mensaje tan poderoso que este viaje por el desierto tiene para nosotros hoy. Muy bien, empecemos por lo más obvio, el nombre. ¿De dónde salió Números y por qué tal vez ese nombre no le hace del todo justicia? Pues resulta que el nombre que usamos, Números, viene de su traducción al griego, aritmoi, y es súper literal, se enfoca en los dos grandes censos que aparecen en el libro. Uno al principio, en el capítulo 1, y otro casi al final, en el 26. Básicamente se trata de contar gente, de ahí el nombre. Pero, ojo, aquí está la clave. Este libro no es un registro contable, para nada. El verdadero corazón de Números es la travesía dramática y bastante turbulenta de Israel por el desierto. La historia no va tanto de cuántos eran, sino de en quiénes se estaban convirtiendo durante ese viaje. Y aquí es donde se pone fascinante, porque el libro no es una colección de historias al azar, es una historia en dos actos con una simetría perfecta. El primer acto trata sobre la generación que salió de Egipto, su rebelión y su fracaso. El segundo acto es sobre sus hijos, la nueva generación que se levanta de esas cenizas preparándose para recibir la promesa. Entender esta estructura de cuento de dos generaciones es la clave para descifrar todo el libro. Entonces, metámonos de lleno en ese primer acto, la historia de la primera generación. Y, para ser honestos, es una historia difícil. Es una crónica de un descontento que parece no tener fin. Pensemos en la ironía un momento. Este pueblo acaba de ver milagros increíbles para salir de la esclavitud. Tienen la guía de Dios, literalmente, en una columna de nube y de fuego. Y aún así, ¿cuál es la banda sonora de su viaje por el desierto? La queja constante. La murmuración se vuelve su forma de vida. Y es que el patrón es clarísimo, como vemos aquí. Se quejan de los egipcios, del agua, de la comida. Cada nuevo desafío lo reciben no con fe, sino con miedo y con una extraña nostalgia por la esclavitud que acababan de dejar. ¡Increíble! Es un círculo vicioso de desconfianza y como una amnesia espiritual. Pero toda esa tensión acumulada tenía que explotar en algún momento. Y explota en el capítulo 14. Los espías regresan de la tierra prometida, 10 de ellos dan un informe aterrador y el pueblo se desmorona. Esto ya no es solo otra queja, es un motín con todas las letras. Es el punto de no retorno. Y la consecuencia es durísima. Dios decreta que esa generación, la que se negó a confiar en Él, no va a ver la tierra prometida. Su destino ahora es vagar por el desierto 40 años, hasta que muera el último de ellos. Su propia incredulidad se convirtió en su sentencia. Y justo cuando pensamos que la historia de esta generación ya terminó, la narrativa da un giro súper extraño pero fascinante. Entra en escena Balaam, uno de los personajes más enigmáticos que vamos a encontrar. La gran pregunta con Balaam es, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Es un profeta de verdad que escucha la voz de Dios? ¿O es más bien un hechicero a sueldo dispuesto a maldecir a Israel si le pagan lo suficiente? La respuesta es complicada. Balaam es un verdadero enigma. Por un lado, habla con Dios y se niega a maldecir a Israel. De hecho, termina dándoles bendiciones. Pero por otro, su corazón está claramente puesto en la recompensa, en el dinero. Y lo más siniestro es que como no puede maldecirlos directamente, les da a sus enemigos un plan para que Israel se corrompa desde adentro. Su historia es una advertencia muy poderosa sobre la doble cara espiritual. Pero aquí viene lo asombroso. A pesar de lo corrupto que era Balaam, Dios pone en su boca una de las profecías más increíbles sobre un futuro rey mesiánico. Es un recordatorio potente de que los propósitos de Dios avanzan, sin importar las intenciones de un profeta codicioso. Con el fin de la primera generación, el tono del libro da un giro de 180 grados. De verdad es como si saliera el sol después de una tormenta larguísima. Ahora sí, es el turno de la nueva generación. El libro empieza este nuevo acto con otro censo, pero esta vez el propósito es completamente diferente.
No es para prepararse para el fracaso, sino para el éxito. El ambiente cambia. Ya no hay quejas y rebelión, sino preparación y esperanza. La mirada ya no está puesta en el pasado, sino en la promesa que tienen justo enfrente. Y su comportamiento lo demuestra. En lugar de quejarse, se organizan, solucionan problemas internos, reciben nuevas leyes para cuando vivan en la tierra prometida, luchan batallas y las ganan, y planifican con cuidado cómo van a dividir su nuevo hogar. Son una generación de acción, no de reacción. Entonces, después de todo este viaje de fracaso y esperanza, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje que esta antigua historia del desierto nos deja hoy a través de los siglos? El mensaje central de Números es clarísimo y súper vigente. La fe no se hereda. La fe de los padres no es suficiente para los hijos. Cada nueva generación está llamada a tomar su propia decisión, confiar y obedecer a Dios. El pasado puede ser una advertencia o una inspiración, pero el futuro siempre va a depender de la fe que se tenga en el presente. Y es por eso que, a pesar de tanta rebelión y tanto error humano, el libro de Números nos deja con esta increíble bendición. Es el recordatorio final de que, aunque las generaciones puedan fallar, el deseo de Dios de bendecir, de proteger y de dar paz a su pueblo, eso nunca cambia. Y esa es, en el fondo, la verdadera conclusión de la historia.